Historia básica del arte escénico. Autores y obras del teatro griego. Los trágicos. Esquilo, 525 a 456 a.C. Es el primer clásico del que conservamos parte de su obra. De las 7 tragedias de Esquilo que nos quedan, 3 de ellas forman una serie argumental, las que integran la trilogía La Orestiada, que son Agamenón, las Coéforas, las Eumínides. Las 4 restantes son Los 7 contra Tebas, Los persas, Las suplicantes y Prometeo encadenado. La Orestiada nos presenta un fresco de crímenes familiares. En la primera tragedia, Clitemnestra asesina a su marido Agamenón a la vuelta de la guerra de Troya. Razón de este crimen: vengar la muerte de Ifigenia por su padre Agamenón, pues tal fue la condición que impuso el sacerdote para que los dioses enviasen vientos propicios a las naves griegas que habían de salir con rumbo a Troya. Tras la muerte de Agamenón, Egisto se une con Clitemnestra y usurpa el trono. 10 años han pasado desde el crimen horrendo, pero 10 años no han sido suficiente tiempo para que Electra, hija de Clitemnestra y de Agamenón, extinga sus odios. Electra encuentra por fin a su hermano Orestes en la tumba paterna y le incita a la venganza. Mata al usurpador Egisto y a su propia madre. Es la historia de la segunda tragedia, las Coéforas, o portadoras de ofrendas a los muertos. Pero el matricidio de Orestes alzará contra él a las furias, y esta es la tercera tragedia. Orestes será juzgado por el Parlamento reunido bajo la protección de Palas Atenea. El Parlamento absolverá al héroe por considerar que obró para salvar el honor de la familia y de su propia ciudad, ultrajada en la figura de su rey. Las furias se calman, dejando paso a las Euménides o benévolas. Como vemos, un único relato, cuyas partes o secuencias están causal y temporalmente trabadas, componen varias tragedias, agrupándolas en una unidad argumental. El gran arsenal de la mitología griega, en parte ya vertido a la epopeya homérica, constituía un filón de incalculable riqueza para los trágicos. La Orestiada le habría proporcionado a Esquilo material argumental para nuevas tragedias aún. Así lo entendieron Sófocles y Eurípides, este último remontándose a los inicios del conflicto familiar. A Ifigenia le compuso 2 tragedias, Ifigenia en Áulide e Ifigenia en Táuride. Electra, por su parte, dará nombre a 2 tragedias, las de Sófocles y Eurípides. Pero detengámonos a un momento en Esquilo. Todo parece acabar en la Orestiada con un final satisfactorio, si no feliz, y con la clausura de un ciclo de violencia. Sin embargo, es fácil imaginar el tormento interior de Orestes. El dictamen del Parlamento lo reconcilia con la ciudad, pero no suprime su historia ni su memoria, armonizando lo apolíneo con lo dionisíaco. Se ha dicho que Esquilo es el más religioso de los dramaturgos griegos, pero esto no impide que sus tragedias cuestionen implícitamente los juicios de los dioses. Es más, la creencia en los dioses debe ser mantenida como el único medio de exculpar a los humanos de sus crímenes. Todos los crímenes de la trilogía fueron desencadenados por el sacrificio de Ifigenia y maldición subsiguiente. Pero, ¿no fueron los dioses en última instancia los que ordenaron ese sacrificio? Agamenón, espíritu religioso, solo se limitó a obedecer un mandato superior. Igual filosofía mantendrá Esquilo en sus otras tragedias. En Los persas se habla de una guerra en la que él mismo tomó parte, pero no lo hace para celebrar la victoria de los griegos, sino más bien para mostrar la insensatez y la ambición de unos jefes militares persas. ¿Quién puede hablar de victoria y de vencedores cuando los campos de batalla han quedado enrojecidos por la sangre de los muertos? Sófocles, 496 a 406 a.C. De las muchas tragedias de Sófocles, a quien los hados concedieron larga y fecunda existencia, solo nos quedan 7. Áyax, Antígona, Edipo Rey, Electra, Filoctetes, las Traquinias y Edipo en Colono. Con la introducción del tercer acto, Sófocles confiere un mayor dinamismo a los diálogos escénicos y a las acciones que estos desarrollan. Esquilo también lo entenderá así, e imitando a Sófocles, incluirá al tercer actor en algunas de sus tragedias. Entre ellas, siguiendo el juicio de la historia, hemos de destacar Edipo Rey, posiblemente la obra maestra del teatro de todos los tiempos. ¿A qué puede ser debido este reconocimiento? El tema y la historia escenificada han podido, sin duda, contar para ello.
Pero esto no lo es todo. Mejor dicho, esto solo constituye una parte de la tragedia. Es más, la historia de Edipo ya la conocían de antemano los griegos en tiempos de Sófocles, como podemos conocerla nosotros cuando vamos a una de sus representaciones. Por si esto no fuese bastante, el dramaturgo nos la recuerda en el pórtico de la tragedia, antes de que ésta tenga lugar, lo que por otro lado es normal en el teatro griego. El sobrecogimiento, la tensión que crea en nosotros Edipo Rey, está en el arte con que se expone la acción, en su profunda poesía, en la organización del conflicto trágico, en la transmisión de una experiencia vital que conmueve las fibras más profundas de nuestro yo. A través de las desdichas de Edipo, fuente de análisis para psicólogos, matar al padre, yacer con la madre, autocastigarse con la ceguera y el exilio por no creerse digno de ver la luz del día ni hollar en el lugar de su falta, a través de unos hechos acaecidos en un lugar y tiempo definidos, Sófocles nos conduce al tiempo y al espacio indefinidos, permanentes de la conciencia de Edipo, a la congoja indescriptible del personaje martirizado por fuerzas que son más poderosas que él, a las reacciones propias de un ser acorralado que se siente culpable, aunque quizás vislumbre que no haya proporción entre su error y la desgracia que lo someten los dioses, a la atormentada interiorización de su propio existir que le llevará a exclamar aquello de «mejor no haber nacido». El pesimismo de Sófocles es evidente. La crítica implícita a las fuerzas superiores que mandan sobre los humanos no deja lugar a dudas, pero su obra, como la de Esquilo, es también una reflexión sobre los comportamientos del poder en su época, sobre la organización política que no sabe desprenderse de los lazos de la guerra, de las ya incontables guerras que Atenas emprende o sufre en su tiempo, y de las extrañas leyes que la rigen. No ha de sorprendernos el enorme éxito en nuestro siglo de otra de sus tragedias, Antígona. Es una reflexión sobre la dignidad humana y sobre el camino a seguir. Si las leyes te obligan a un acto inmoral, ¿sigues el dictado de los dioses o el dictado de ti mismo en tu fuero interno? Eurípides, 480 a 406 a.C. De Eurípides conservamos 17 tragedias. Destacamos Alcestes, Medea, Ifigenia en Áulide, Ifigenia en Táuride, Electra, Las Bacantes y las Troyanas. Eurípides cuenta ya con 4 actores en escena, uno de ellos sin texto. Esto le permite crear escenas de un mayor dinamismo y realismo que sus antecesores. Pero en contrapartida, el coro de Eurípides pierde parte de las atribuciones que tuvo en sus comienzos. Ya hemos adelantado que esto conlleva un deterioro del carácter religioso de la tragedia. En Eurípides, la raíz profunda de esos cambios hay que buscarla también en su escasa fe en las fuerzas extraterrestres, debido posiblemente a su aproximación a la filosofía de los sofistas. Exagerando quizás los tintes, D'Aubignac afirmará que la verdadera tragedia empieza con Eurípides, dando por sentada la incredulidad o la desconfianza total del trágico griego en los dioses. Es preciso que miremos hacia abajo, que busquemos en el hombre al responsable de todos los infortunios. La tragedia empieza cuando el cielo se queda vacío. Un cielo vacío de dioses. Este es el cielo que contempla Eurípides, cuando hacia él alza su mirada. La tragedia está en el hombre, en la libertad del hombre, que diría Sartre. Leski, menos tajante, aclara: Eurípides critica en sus tragedias las figuras transmitidas por la fe, pero sin que por ello llegue a la negación ateísta de los poderes superiores. Tales poderes existen y los destinos actúan de una forma que el hombre le es inescrutable. Pero para Eurípides, completamente dentro del espíritu de la sofística, el verdadero centro de todos los acontecimientos es el ser humano. Las acciones del hombre y la dirección divina ya no se unen para él en el mundo de las irreconciliables contradicciones para formar su mayor contraste con respecto a Esquilo. Si para este el destino humano era solamente el escenario en el que se manifiesta paradigmáticamente una orden superior, en cambio para Eurípides, en dramas como Medea o Hipólito, este destino nace del hombre mismo, del poder de sus pasiones, en las que, a diferencia de Esquilo, ya no hay ningún dios que sirva de ayuda en el camino del conocimiento y de la comprensión. Los comediógrafos. En 3 periodos se clasifica la comedia griega: antigua, media y nueva. Aristófanes representa a la antigua, Menandro a la media. Aristófanes, 444 al 380 a.C.
Con Aristófanes el coro continúa perdiendo muchas de sus atribuciones. Entre otras razones, esto puede explicarse por el tono satírico y jocoso de la comedia, menos apto para las atribuciones culturales del coro, pero cuenta también el carácter descreído de su autor. Con Aristófanes, en efecto, asistimos al espectáculo desmitificador de lo sagrado, que alcanza cotas rayanas en lo sacrílego. En las nubes se burla abiertamente de los dioses, pero no solo dirige su crítica festiva y mordaz contra los dioses. Aristófanes se mofa de las instituciones humanas, de los gobiernos políticos de Atenas, de los tribunales de justicia, de la filosofía de los sofistas y particularmente de Sócrates, a quien vapulea en las nubes, de la legislación y del poder militar que con la guerra destruyen los lazos sociales y familiares. Las comedias de Aristófanes nos presentan por la vía del sarcasmo una panorámica de la sociedad de su época, un fresco de un realismo no igualado hasta entonces, a pesar de las deformaciones exigidas por el género cómico. La crítica del comediógrafo despertó la indignación y la contrarréplica no debió hacerse esperar. Apela entonces al público, por intermedio del coro, para que acuda en su defensa. Pero para este menester requiere Aristófanes la voz de los coreutas. ¿Cuál fue el poder catártico de la risa? Podemos afirmar que en el caso de Aristófanes, este pudo ser el de liberarnos de ciertas tensiones discursivas y avivar el espíritu crítico. Sus caricaturas fueron eficaces para advertirnos de la realidad y sus engaños que, de ser presentados objetivamente, podrían haber pasado desapercibidos. Menandro, 342 a 291 a.C. Con Menandro asistimos a la evolución del teatro griego hacia las formas del teatro moderno. Algunos historiadores piensan que se trata de una degeneración del rigor griego. El coro, por ejemplo, desaparece prácticamente, pues aunque pueda ser acto de presencia en los entreactos, ya no conserva ninguna de las funciones que le caracterizan en la tragedia, limitándose únicamente a ejecutar algunas canciones. Menandro suprime así la interrogación, las preguntas explícitas del teatro griego, de las que habla Roland Barthes, ciertamente. Pero con ello está, quizás, exigiendo una nueva lectura del espectáculo por parte del público. Las preguntas estarán, a partir de ahora, en el interior del texto, latentes en el diálogo. El público, al que el autor proporciona suficientes elementos de juicio, debe descubrirlas por su cuenta. Aunque Menandro llegó a escribir un centenar de comedias, solo conservamos fragmentos de algunas de ellas. Por suerte, los romanos tuvieron mejor fortuna que nosotros, y gracias a ellos podemos juzgar los méritos y deméritos de los autores griegos. Dejando de lado a estos últimos, falta de inventiva, torpeza en la exposición, técnica muy pobre, debemos reconocer entre los primeros que han sido los mayores inventores de caracteres o de personajes tipificados, en los que se fustigan los defectos y manías de la sociedad en que viven, como la avaricia, la hipocresía y la fanfarronería. El mimo. Del mimo solo diremos que constituye una forma ecléctica, tardía, en el declive del teatro griego, o si se prefiere, en la transición de sus formas últimas al mundo romano. Pobre en sus elementos, mitad divertimento, mitad comedia, el mimo vive al margen del teatro, en sus inicios, y se desarrolla donde nace, fuera de los auditorios, en las calles y en las plazas públicas. Los componentes de la tragedia. La tragedia es la imitación de una acción grave, completa, de cierta extensión, plasmada en un discurso poblado con diversos adornos, que según las partes en que se usan, concurren al efecto del poema. Todo ello no con el fin de operar por medio de la narración, sino de la acción, que moviendo al terror y a la piedad conducen a la purgación de estas mismas pasiones. Puesto que es con la acción, como la tragedia imita, es necesario en primer lugar que el espectáculo, la melopea, las palabras sean partes de la tragedia, porque es con estos tres medios como la tragedia realiza su imitación. En segundo lugar, y puesto que es una acción lo que imita la tragedia, y ésta se ejecuta por medio de personajes que actúan, que están por necesidad definidos por su carácter y su pensamiento actual, pues ya hemos dicho que estos dos componentes caracterizan las acciones humanas, síguese de ello que las acciones que labran la felicidad o la desgracia de todos tiene dos causas, el carácter y el pensamiento. Ahora bien, la imitación de la acción es el mito, y llamo así a la disposición de las partes de que está compuesta una acción poética. En segundo lugar, y puesto que es una acción lo que imita la tragedia, y ésta se ejecuta por medio de personajes que actúan,
que están por necesidad definidos por su carácter y su pensamiento actual, puesto que ya hemos dicho que esos dos componentes caracterizan las acciones humanas, síguese de ello que las acciones que labran la felicidad o la desgracia de todos tienen dos causas, el carácter y el pensamiento. Ahora bien, la imitación de la acción es el mito, y llamo así a la disposición de las partes de que están compuesta una acción poética. Llamo carácter a lo que caracteriza al que actúa, y pensamiento a la idea o juicio que se manifiesta por medio de la palabra. Hay pues necesariamente 6 componentes en toda tragedia: el carácter, las palabras, los pensamientos, el espectáculo y el canto. Pero de estas partes la más importante es la composición de la acción. Por lo demás, sin acción no puede haber tragedia, mientras que sí podría haberla sin caracteres. De hecho, la mayor parte de los autores contemporáneos carecen de caracteres. En cuanto al espectáculo, cuyo efecto sobre el alma es tan grande, no es asunto del poeta. La tragedia subsiste íntegra sin la representación y sin el juego de los actores. Estos dos componentes pertenecen más específicamente a la competencia de los ordenadores del teatro que a la de los poetas. Y esto lo pone Aristóteles en su Poética. Y si esta información te ha sido útil, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite. En el siguiente capítulo veremos el teatro en Roma.